Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy vamos a analizar cómo se hacen las publicaciones en una página de ArsMate. Comencemos. Bien, cuando estamos aquí en nuestra cuenta de ArsMate, lo primero que nos sale en la página del feed principal son las opciones de publicación que tenemos disponibles. Bien, el primer icono que vemos aquí se refiere a subir los medios, sean fotos, videos o audios en MP3. La plataforma de ArsMate no dispone de una bóveda. Esta hace la diferencia entre OnlyFans y Fansly, que cuando tú subes tu contenido en esas plataformas, lo que subiste ya se va almacenando en la memoria interna de la plataforma en sí. Por lo que, de alguna manera, si quieres reutilizar ese contenido, ya lo tienes disponible allí mismo en la página web para volver a publicarlo o para enviárselo a los suscriptores en los mensajes. En ArsMate no hay una bóveda que almacena todo el contenido que vas subiendo. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta esto al momento de hacer tus publicaciones. Necesariamente deberás tener a mano en tu teléfono celular o en la PC el contenido que quieres ir subiendo y tendrás que buscarlo y seleccionarlo directamente de estos dispositivos cada vez que quieras publicar o enviar mensaje con contenido a tus suscriptores. El segundo icono que tenemos aquí es para subir un archivo zip. El archivo zip funciona como una carpeta que agrupa los archivos y usa la compresión para que resulten más fáciles de almacenar, enviar y compartir. Por ejemplo, esto los puedes utilizar en el caso de que tengas que publicar contenidos de videos muy largos con una resolución 4K, lo que hace que sean muy pesados para subir este contenido en la plataforma. Este icono de aquí no es muy utilizado. No lo recomiendo que se utilice salvo casos muy necesarios para que puedas hacer tu publicación. El icono del medio que parece una etiqueta es para establecer un precio a la publicación. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a cargar una imagen desde el primer icono que es de la galería y simplemente para ponerle precio apretamos este icono de aquí y le colocamos el precio por el cual quisiéramos vender el contenido que vamos a publicar. Publicamos y es así como se ve. Los videos siempre van a demorar en visualizarse de manera directa, ya que primero está siendo procesado dentro de la plataforma, pero lo importante aquí es ver que las publicaciones que tienen precio, el usuario solo los va a poder ver si paga este precio que está al lado del candado. Si quisieras hacer una publicación de manera gratuita, simplemente seleccionas el archivo desde la galería y cuando sube la foto colocas tu texto y simplemente ya lo publicas. Recuerda que las fotos que son gratis tienen este icono de aquí que es como un planeta y todos tus suscriptores de ArsMate lo van a poder ver. El siguiente icono que está aquí es para publicar contenido bloqueado visible solo para los suscriptores. Este icono de aquí lo vas a aplicar en el caso de que tengas una cuenta de paga. En el caso de que tengas una cuenta de paga donde estés cobrando a suscriptores por una membresía semanal o mensual y quieres publicar contenido exclusivamente para tus suscriptores, este es el icono que debes utilizar. Vamos a hacer el ejemplo subiendo nuevamente, en este caso desde mi PC. Bien, suponiendo que este sea el contenido que solo quieres publicar para tus suscriptores. No lo harás de manera gratis y no lo harás con precio. Es solo para suscriptores y ten en cuenta que debes seleccionar este icono de aquí. Cuando seleccionas este icono se cierra este candado y sencillamente ya lo publicas. Y así es como se visualiza la publicación. Vemos que aquí tiene un candado
pero como es para suscriptores no tiene el precio al lado de este candado. Solamente los suscriptores que tienen una membresía semanal o mensual con tu página van a poder ver este contenido. Y el siguiente icono es nada más que los emojis que puedes utilizar para darle un poco de estética al texto que vas escribiendo tras cada publicación. Y esas son todas las opciones de publicación que tienes para hacer con Arsmate. En lo que respecta a los mensajes, vamos a dirigirnos aquí al lado izquierdo donde dice mensajes. Por ejemplo, quiero enviar un mensaje a este usuario y los iconos que aparecen aquí son el de la galería, el del archivo zip y el de colocar un precio. Son exactamente los mismos pasos los que tienes que seguir para utilizar estos iconos. Y aquí arriba al lado de donde tienes la opción de escribir el texto está el icono del emoji para que tú puedas ir colocándolos en tu texto. Cuando tengas todo listo eso, simplemente seleccionas este icono de aquí que es como una flecha para enviar el contenido. La manera que tienes para conseguir suscriptores en esta página es igual que OnlyFans y Fansly. Tienes que promocionar el enlace de tu perfil de modelo en tus redes sociales y haciendo posteos en referencia a que tienes una cuenta Arsmate y que si los suscriptores quisieran ver un contenido más exclusivo, los invitas a que ingresen a ese link y pues ahí vas sumando suscriptores. Dentro de la plataforma, la manera en que tienes para conseguir suscriptores es haciendo SFS con las modelos que están trabajando en la plataforma. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal. No olvides darle like, dejar algún comentario y compartir este video con otras personas que crees que le pueden interesar. Nos encontramos en el próximo video.